buenos días. Bienvenidos una vez más a Bitcoin Global, espacio de actualidad y noticias sobre Bitcoin. Vamos a comenzar comentando esta noticia que nos dice: las salidas de los exchanges de Bitcoin reflejan una auténtica acumulación por parte de los inversores. Bien, esto lo que viene a decir es que cuando en los exchanges, en las plataformas de compraventa de criptoactivos, se detecta una salida, en este caso de Bitcoin, hacia billeteras, lo que se suele interpretar como un holdeo masivo, como una acumulación masiva por parte de los inversores. Entonces, cuando se da la inversa, cuando es una entrada importante de activos en los exchanges, se interpreta como que en el corto plazo puede haber una bajada o una caída del precio del determinado activo que se introduzca dentro del exchange. Entonces, esto viene un poco a explicar, esto tiene, pienso, dos motivos fundamentales. Uno de ellos es la importancia que está cogiendo el ser un holder o la pedagogía que se está haciendo sobre holder, sobre qué significa acumular Bitcoin a largo plazo. Bitcoin ya no es una criptomoneda. Hoy día ya se ha convertido en una infraestructura pública que tiene implicaciones en diferentes campos, como puede ser la inversión, la tecnología, como hemos explicado en vídeos anteriores, o en la propia sociedad. Algún día haremos un vídeo específico sobre lo que implica las economías circulares de Bitcoin en determinadas zonas del globo. Por tanto, cada vez se está viendo cómo esta nueva etapa que inició Bitcoin hace unos poquitos años, la etapa de adopción, eh, bueno, está chocando con esa etapa previa que siempre había sido la especulación. Eh, Sigue habiendo especulación, eso es algo que siempre va a estar presente en el terreno. eh, pero vemos a través de diferentes ejemplos, y muchas personas también lo están viendo, qué significa acumular Bitcoin. Muchas personas entraron en determinados precios y se dan cuenta de que el mercado pues tiene su propia dinámica, y muchas veces hay factores externos, como hemos ido viendo, que alteran ese mercado y no cumplen con los pronósticos que todo el mundo espera. Entonces, personas ven de que ahora mismo es improbable que Bitcoin, con la capitalización que tiene y el precio que tiene, pueda hacer un por tres, como había hecho, por ejemplo, en 2017 o en 2021. Este tipo de dinámicas ya no las vamos a ver, porque Bitcoin ya tiene un contenido y tiene un volumen eh, en el precio y en las transacciones, eh, que no puede copiar las mismas dinámicas de cuando un Bitcoin valía 10.000 euros. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? Pues bueno, Bitcoin ha crecido en ese aspecto. Hay una etapa de adopción institucional, de adopción por parte de corporaciones y de países que precisamente aprovechan esas caídas especulativas para pasar la pala y para seguir acumulando. Entonces, el retail, el gente normal, que ha acumulado o que compró Bitcoin en muy buenos momentos y que ha querido especular o ha querido lanzar posiciones largas sobre el activo para conseguir buenos beneficios, pues ahora es muy arriesgado, y hay serios peligros de quedarse fuera. Entonces, si esto ha ocurrido y se ha visto muy bien durante la corrección del máximo histórico del mes de octubre, como hubieron personas que entraron en determinados precios y, víctimas del miedo, eh, pues bueno, pues vendieron y se quedaron fuera. Luego han tenido la suerte de que la corrección de Bitcoin llegó a ser del 50% y muchas personas pudieron volver a entrar, pero había un discurso de final de ciclo que decían que Bitcoin se volvía a ir a los 10.000 euros o a los 10.000 dólares. Eh, bueno, pues como habéis visto, pues no es así. Entonces, no cumple las mismas dinámicas que habíamos visto anteriormente. Y este tipo
Y este tipo de momentos actual refuerza lo que significa ser un holder. Lo que significa ser un holder también es entender los fundamentos del activo, entender que tiene implicaciones importantes, como has dicho anteriormente, que es un activo finito, que tiene una limitación, que todavía la red está muy fuerte porque se sigue minando, a pesar de las caídas en las ganancias de los mineros, se sigue minando, tiene un hash rate alto y esto refuerza todavía más bueno, pues este tipo de perfil. Es decir, porque se entiende que a largo plazo, o sea que a corto plazo tienes que asumir mucho riesgo para poder tener ganancias importantes. eh, y el mercado pues, es muy sensible y Bitcoin sigue teniendo esa volatilidad que no es como la de años anteriores, pero que la sigue teniendo. Y luego el segundo motivo en el cual es el eje también de este artículo que compartimos, es que por una parte hay un grupo de inversores que no ven el mercado claro. Y esto nos va a enlazar con lo que vamos a explicar sobre el gráfico y el precio actual. Muchos inversores no ven claro qué está pasando con Bitcoin, porque hemos dicho que Bitcoin tiene muy buena pinta, es el activo que mejor se está comportando, eh, pero no termina de romper esas resistencias. Como veis en el gráfico, eh, todo el mercado está en negativo, Bitcoin bajando 2,60 y fijaros el petróleo subiendo a 2,17. Ha superado ya los $100 el precio del barril. A qué se debe esto? Porque todos los mercados están en negativo. Bueno, muy probablemente por la situación geopolítica. Según los medios de comunicación, Irán ha rechazado el plan de 15 puntos de negociación estadounidense. Da la sensación que Donald Trump se ha metido en un avispero eh, que ya veremos cómo va a salir, y desde la posición iraní, que realmente no sabemos eh, a nivel de combates cómo realmente está la situación, porque hay mucha desinformación alrededor, ya le interesa esta situación de crisis económica latente y permanente. Solo hay que ver los principales índices bursátiles, están todos en negativo. Por tanto, la noticia que comentábamos pienso que se fundamenta en dos aspectos. Uno es el que me gustaría que fuera el primero, que es que se sigue haciendo una pedagogía holder y hay más conocimiento de lo que significa los fundamentos de Bitcoin y lo que significa ser un holder de Bitcoin. Y la otra parte es que muchos inversores, viendo la volatilidad que hay en los mercados, viendo que no hay una directriz clara hacia dónde se va a ir el precio, bueno, pues prefieren pasar a la custodia de Bitcoin, y la, cuando la situación esté más normalizada, pues bueno, volverá a hacer esas posiciones en el corto o en el medio plazo. Por tanto, es interesante valorar este artículo desde esas dos posiciones. Evidentemente, la gente que ha querido vender ya ha vendido. O sea, la gente que se ha querido dejar llevar por el miedo o por el pánico, pues ya ha vendido sus posiciones. Y eso tiene un peligro, realmente. Es decir, Bitcoin actualmente es un activo que va a tener los rendimientos esperados a largo plazo, que se va a revalorizar a largo plazo por las implicaciones que hemos ido comentando a lo largo de las semanas, pero la gente que ahora mismo pues, ha querido vender, pues ya está, ha vendido. Es decir, no hay una presión de venta sobre el precio. Y eso tiene una doble cara. Porque pensad que la gente que ha querido vender, ahora por ejemplo, si miramos el gráfico, la gente que ve esta situación, ve las noticias, vende ahora mismo
en 69.000 dólares, pues liquida sus posiciones y a lo mejor de aquí una semana o 2 semanas se firma un armisticio, se lleva a una negociación, los mercados se dan la vuelta. Bueno, que no creo que pasen 2 semanas, que esto a lo mejor es cuestión de días. Y Bitcoin se da la vuelta. Bitcoin se da la vuelta y empieza aquí a atacar su principal resistencia, que son los 72.000. Y si la situación global es tan positiva como en el fondo deseamos que lo sea, pues se va para arriba. O sea, pues se va para arriba hasta estas posiciones, porque hemos repetido en análisis previos del gráfico de que en el momento que Bitcoin sea capaz de romper esta resistencia y 72.000 se convierta en un soporte, este tramo a la resistencia clave que todo el mundo quiere ver en Bitcoin, este tramo en una situación geopolítica estable, esto se alcanza con relativa facilidad. Lo que pasa es que estamos lateralizando aquí con subidas y bajadas, no terminamos de consolidar, pero esto es debido a la incertidumbre, no al propio Bitcoin. Por tanto, seguimos a expensas de, de cómo está el mercado a causa de la situación geopolítica. Como veis, Bitcoin bajando un 2,55, el oro también bajando, el Nasdaq, el SP 500, el DAX alemán, el Dow Jones, todos bajando, excepto el petróleo, que sigue siendo el baremo donde tenemos que fijarnos. Si nos vamos al gráfico diario, bueno, pues gráfico diario vemos esta gran bajada de esta mañana especialmente, ya los medios de comunicación ya anunciaban que el conflicto, bueno, no seguía la pauta de esa desaceleración que todo el mundo se esperaba. Y bueno, y aquí seguimos, una pequeña recuperación aquí hace relativamente una hora o así, pero bueno, seguimos ahora en el gráfico horario de una hora lateralizando un poquito. Bueno, tenemos que esperar a ver qué ocurre. Estamos muy a expensas de cada noticia nueva y eso, bueno, pues para el inversor es, eh, es algo muy cansino, realmente, porque motivos para que Bitcoin recupere posiciones importantes, las hay. Hay motivos y solo falta ver las noticias que vamos compartiendo para entender que hay motivos para que Bitcoin actualmente debería estar por encima de su resistencia principal. Por tanto, seguimos a expensas y poco más que añadir. ¿De acuerdo? Pues nada, comentaros que si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros para seguir creciendo. Y os mando un saludo. Hasta pronto.